Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias por contar con ustedes en este espacio tan interesante. Y pues es que en esta edición especial de Mayoristas Disruptivos, los grandes jugadores del tablero TIC, conversamos con uno de los empresarios más influyentes y visionarios del ecosistema tecnológico latinoamericano. Me refiero a Martín Mejía Moreno, director general de Maps México, quien vamos a estar hablando sobre su historia, ya que es un viaje de evolución constante, desde los primeros pasos con MPS México, su expansión a Colombia, la reestructuración en México, la creación de Maps, una empresa que ha redefinido el papel del mayorista tecnológico y que ha consolidado el concepto de mayorista disruptivo en la región. Así que hoy descubriremos cómo se gestó esa transformación, qué aprendizajes marcaron su trayectoria y por qué Maps se ha convertido en referente para todos los mayoristas que quieren evolucionar hacia modelos consultivos y de alto valor. Bienvenido y Martín Mejía, muchas gracias por estar aquí con nosotros, Martín. Tocayo, muchísimas gracias. Hace más de 30 años que te conozco. Agradezco mucho la oportunidad y más que nada tu amistad. Y bueno, pues tú dime cómo quieres que empecemos. Excelente, Martín, muy bueno tenerte aquí. Y pues la verdad es que muchos se conocen por el éxito actual de Maps y diría yo que sobre todo la trayectoria en grupo con MPS. Sin embargo, creo que pocos saben cómo fueron tus comienzos. Así que yo iniciaría con esta parte. ¿Qué te llevó a ingresar al mundo tecnológico y qué aprendizajes marcaron esa primera, Martín? Muchísimas gracias, Martín. La realidad es que a veces piensas que las cosas son circunstanciales, pero luego te das cuenta que los intereses que tienes son los que te llevan a un punto o a otro. Yo soy originario del norte, del noroccidente de México, a 1500 kilómetros de aquí de la Ciudad de México, en Sinaloa, el norte de Sinaloa. Yo a los 17 años me vine a estudiar buscando, pues primero una universidad que no cobrara y segundo que fuera muy buena. Que en ese momento en México, en México había muchas. Encontré una universidad nueva que se llamaba la Universidad Autónoma Metropolitana, que tenía en sus carreras, era ingeniero en electrónica, con dos ramas que tú tomabas la decisión, que era sistemas digitales y computadoras o electrónica y poder. La realidad es que al principio, yo cuando llegué aquí a la Ciudad de México, tenía 17 años, le comenté, un 8 de julio de 1980, yo tenía la duda entre estudiar físico, matemáticas, que la verdad era como que lo que más me gustaba, o irme a la parte de ingeniería, que también me encantaba, pero que era una decisión de un lado o del otro, una decisión académica o una decisión empresarial. La realidad es que decidí por la parte empresarial, no sin extrañar la otra parte, y todavía forma parte de mí. Entonces, cuando llego en 1980 y decido entrar a la UAM, que así se llamaba y se llama así, tomo la decisión pues, de enfocarme en lo que iba a ser esta parte de sistemas digitales y computadoras, porque al principio elegí que a mí la parte de control y potencia, power and control, no era mi fuerte. A mí no me gustaban los voltajes altos, ¿no? Entonces empiezo pues me registro. Sin embargo, al venir de un pueblo muy pequeño, recursos pues eran muy limitados y pues había que trabajar. Empecé trabajando como dibujante al mismo tiempo que estudiaba. Luego conocí a una persona que por cierto falleció, no mucho más grande que yo, 5 años más grande que yo, que era un apasionado de las computadoras. Y la realidad que en los conocimientos iniciales y el interés que vienen de esta relación que tuve con él, en la que un día me invitó a su casa y me enseñó cómo estaba fabricando una computadora con el bus S100. Ahí tengo los manuales, por cierto, el otro día lo estaba viendo, con bus S100 y con un concepto que se llama wire wrap, alambre enrollado. Entonces tú agarrabas un alambrito,
agarraba las patas donde estaba el procesador y las mandabas para el otro lado así y las enrollabas. Ya te imaginarás el número de fallas posteriores, pero bueno, eso era otra cosa. Eso me llevó primero a estudiar eso al mismo tiempo que entré a la universidad. Eso me dio todavía algo de mucha más profundidad sobre estas ganas por aprender sobre las computadoras, ¿no? Te imaginarás al mismo tiempo después, el único trabajo que realmente tuve antes de fundar mi negocio fue en una empresa que se llamaba Computadora S.A., que era una empresa que distribuía Apple. Allí aprendí muchísimo de Apple. La verdad es que todavía me puedo acordar de todos los chips de la Apple II y para qué servían y cómo funcionaban. Me acuerdo que se llamaba el Apple DOS, ¿no? El invento, una cosa preciosa. La verdad es que el Apple II es uno de los mejores inventos, las computadoras mejor hechas desde el punto de vista de hacer algo con lo que tienes. Entonces, pues ya por un lado ya sabía C100, sabía Apple, en la escuela empecé a aprender a programar y pues el desarrollo fue muy simple. Sale la IBM PC, la IBM PC original copió muchos de los conceptos del Apple II, conceptos con implementaciones diferentes, con un procesador diferente, pero para mí pues era lo mismo. O sea, entonces saber arreglar computadoras, ¿no? Porque esa era mi especialidad. En ese momento, cuando costaban $10,000, pues era muy buen negocio, ¿no? Sí. Tenía muy poco tiempo, la realidad es que tenía muy poco tiempo porque entre la escuela y luego ya, bueno, trabajé 6 meses en esa empresa, 6 meses, un año, no recuerdo bien. Ya me salí y ya puse mi primer negocio. Era mi primer saber la computadora, pues de quien supiera que yo las arreglaba, ¿no? Eso fue en 1981, tenía 18 años. Sí. Ahí pues puedo decir que fue mi primer negocio personal, formal, más bien dicho informal, porque pues dependía del tiempo que tuviera libre. Luego ya comenzamos a crecer. En 1983 fundo la primera empresa con un socio. Esta empresa comienza a crecer. Mi socio tomó decisiones malas y le regalé la empresa en 1985. Okay. Sí, todo el mundo se ríe cuando me dice, ¿por qué Sí, se la regalé porque quise regalársela, porque yo no me gustaba lo que estaba haciendo él y sí me gustaba lo que estaba haciendo yo. Entonces yo sabía que entonces fundé la empresa Microcomputadoras, Periféricos y Servicios en 16 de junio de 1985. En esa época, bueno, para eso ya te voy a decir que habíamos hecho una copia de la Apple II, diseñada con todo. Habíamos hecho un brazo robot de 6 grados de movimiento. Habíamos hecho tarjeterías, una tarjeta habíamos hecho software de monitoreo y de diagnóstico. No. Pues es que trabajamos todo el día y toda la noche y todos los días, ¿no? Entonces, pues era fácil. Éramos ya un grupo de 3, 4 personas. Luego, ya en 85, cuando abrimos la empresa, la enfocamos 100% a reparar equipos. Fama que ya hemos hecho nos perseguía y pues empezó a llegar trabajo. O sea, nunca nos morimos de hambre. Sin embargo, cuando me pongo a pensar, digo, oye, no habías acabado todavía. No, la realidad fue que yo siempre fui muy buen estudiante. Yo nunca me saqué un 9, ni en la primaria, ni en la secundaria, ni en las 2 preparatorias que hice, la técnica y yo me saqué puros 10. En la universidad, los primeros 2 años me saqué puros 10. Y después ya no me saqué porque ya no iba. No, sí la terminé después de 12 años. Sí, pero yo ya no era mi foco. Fui un dropout de la universidad, porque ya no me daba tiempo y mi objetivo era hacer negocios y yo sabía bien. Entonces, bueno, para no hacer el cuento largo, ya fundamos Microcomputadoras, Periféricos y Servicios. De ahí viene el acrónimo MPS. La empresa empieza a crecer muchísimo, pues reparando. Sin embargo, descubrimos un día caminando por la calle, íbamos, mi primer socio, Enrique Ojeda, que yo cuando creé la empresa, él trabajaba conmigo y lo invité como socio. Íbamos caminando en la calle y yo le dije, Enrique, vimos un distribuidor de cómputo, creo que se llamaba Informática, no me acuerdo bien. Le digo, te apuesto que ellos tienen un problemón de reparación de equipos. Estoy hablando de 1985. Apple HP 150, había Denki Corona, había Printafon, que eran copias de PC, la IBM. Llegamos y efectivamente no tenían ingeniero y tenían un problema gravísimo.
el cliente el que nos atendió era un muchacho súper bien peinadito, güerito. Luego fue uno de nuestros mejores distribuidores. Sí, León. Y él nos dio 14 computadoras, me acuerdo de todas las que tenía. Apenas traíamos un Datsun, un carrito viejo, apenas todos los que cupieron nos la llevamos. Era un viernes en la tarde. Y para el lunes habíamos arreglado 10 de las 14 porque a las otras nos hacían falta piezas. Y dijimos, ¿sabes? Este es el negocio. El negocio no es estarle reparando computadoras a nuestros amigos o a los recomendados de nuestros amigos. El negocio es reparar en las computadoras a los distribuidores que tienen muchos clientes. Bueno, no hacer el cuento largo, comenzamos a crecer muchísimo, nos enfocamos 100% en atender a distribuidores y nos volvimos un mayorista de reparación de computadoras. Vendíamos pólizas de mantenimiento, pero pues ¿quiénes eran que vendían por nuestros distribuidores? Evolucionó muy simple, la realidad es que fue natural. Muchos de los distribuidores nos decían, oye, acabo de comprar esta tarjeta Six Pack Plug de AST, quiero que me la instales en la IBM, ¿cuánto me cobras? Y un día le dijimos, oye, ¿y si te la vendo yo? Pues si el precio es correcto, más lo que me estás cobrando por instalarlas, pues bienvenido. Pues así empezó el mayoreo. Tarjetitas por aquí, no breaks, bla, pues sí. Martín, pero ¿y en qué momento? Porque en este momento hasta ahí estás manejando el tema de servicio de reparación de computadores. ¿En qué momento te sientas y dices, oye, voy a hablar con seguramente Compaq en ese momento o estas marcas y les voy a decir, oye, yo te traigo el producto y tú dame la distribución y me voy a un tema de mayoreo de venta de producto? Fíjate que fuimos afortunados porque nos hicimos de muy buena fama, de muy buenos técnicos, de muy buenos ingenieros, pero más que nada enfocados y que resolvíamos los problemas. En cambio, como te dije, se fue naturalito. MPS Mayorista lo abrimos en 1988, en junio, 16 de junio de 1988. Y desde el principio ya teníamos varios distribuidores, varias distribuciones. ¿Qué vendíamos? Tarjetería, discos duros, impresoras, computadoras, claro que vendíamos Pine Computers. Pine Computers fue una empresa que hizo mi amigo, ese que te decía que no te gustó la idea. No, al contrario, no. El que me enseñó sobre el bus S100 y la computadora de los alambritos. Ok. O sea, él continuó con su camino y él hizo esta empresa. Entonces yo me convertí en su mayorista. Luego también Printafon se acercó con nosotros y comenzamos a vender televideo. Fue muy simple, pues porque el eslogan, ¿cuál era el eslogan de nuestro mayorista? En MPS, lo que vendemos. Mientras que en otras partes decíamos, hablando de nuestros competidores, se dedican al compro, vendo y me desentiendo, ¿no? Entonces era desde el principio, cuando abrimos MPS Mayorista, compramos una casa. La verdad nos quedó chica en 6 meses y eso fue otro problema, pero bueno, a eso somos buenos para resolver problemas. Y entonces abrimos en el Mayorista, comenzamos a crecer. Al principio quise instalar un software, me acuerdo, porque eso también nos metimos a eso. Yo me di cuenta que no había un software que me permitiera a mí hacer el negocio como yo quería, como totalmente automatizado. Yo no quería que si un cliente me hablaba, no saber cuánto tenía el inventario en la pantalla, no saber cuánto costaba, no saber cuántos venían en órdenes de compra. O sea, un sistema, tú sabes, ¿no? Teníamos nuestro propio ERP y así empezó. Sí, el ERP lo empezamos nosotros con una persona, se llamaba Oscar y el software se llamaba Oski. Era súper divertido, pero hicimos uno de los mejores ERPs que hoy nos quedamos un poco atrás, pero ahorita estamos dándole la vuelta y ahorita vamos a platicar sobre eso. Pero hicimos un ERP que nos permitió ser súper eficientes y a diferencia de nuestros competidores, pues ellos no tenían otras cosas que no eran lo que nosotros teníamos. Me acuerdo que en 1987 yo hice una lista de precios en Ventura. ¿Te acuerdas qué es Ventura o no? Sí, era un software de desktop. Sí, sí, entonces, y lo hice, me acuerdo. Como Adobe, sí, Adobe antes había otro. Entonces hice una lista de precios y compré una impresora láser. No había. Yo había conseguido una impresora láser marca
se entró y comencé a imprimir listas de precios, ¿no? Entonces los demás imprimían listas de precios en matriz, en impresora de matriz. Nosotros imprimíamos listas de precios en impresoras láser, ¿no? O sea, eso era así de diferente. Y ahí, desde ahí empezó la disrupción. Nos encantaba hacer las cosas, nos encanta, no nos encanta, encanta hacer las mismas cosas, pero de manera diferente. Pero bueno, y así empezó MPS Mayorista, crecimos muchísimo. Luego nos tuvimos que mover en 1991 a un edificio, una bodega mucho más grande. Según nosotros, la bodega nos quedó mucho más, quedó bien el porte, llegó otra vez en 6 meses. Rentamos una bodega a una cuadra, abrimos el centro de distribución, pero bueno, en el camino pasaron muchas cosas. Yo recuerdo en 1989, ya con el ERP, ya era un ERP súper simple, pero que funcionaba, ¿no? O sea, lo hicimos en una base, en una lenguaje que se llama Bitrif de Novell, que era la única base de datos que yo conocí que su lenguaje estaba hecha en lenguaje máquina. Por lo tanto, era la cosa más rápida de este mundo. ¿Sí? Bitriave se llamaba. Junto con este camino en 1989, a mí se me ocurrió, diseñé un concepto que le llamamos en aquel tiempo MPS-Net. Luego MPS-Net evolucionó, ¿no? Le llamamos MPS-Net y el concepto era muy simple. Era comercio en línea. Okay. Ah, caramba, para este tiempo. Yo lo único que quería era, yo le daba un disquete, porque iba a decir, chicos, no, eran todavía 5 un cuarto, con un software, con una app, que es lo mismo sería, dentro, el cliente lo instalaba en una computadora, yo le vendía un módem, ¿sí? De 12,200K, le vendía el módem en un paquete, el cliente instalaba, no íbamos nosotros, se lo instalábamos porque no era tampoco fácil, y yo del otro lado hicimos un software que se conectaba al ERP y que era una computadora con 4 módems. Wow. Entonces, tú con el software, ¿qué hacía el software? Era una lista de precios y un carrito. Entonces, era tan simple como que tú te conectabas y decía actualizar lista de precios. Le dabas clic y el módem no se comunicaba con el módem y el servidor le mandaba la lista de precios actualizada con precios y existencias. Entonces el cliente agarraba y decía, pues quiero uno de estos, 2 de estos. Eso es el carrito. Le daba clic, lo mandaba por módem y allá se me imprimía en una impresora orden de compra, pero con inventario en línea y todo. Entonces ya estaba disruptivo desde ese momento. No, y sabes que y aquí viene algo, es el, si se te ocurre algo y sirve, hazlo. Oye, que estás muy avanzado, lo vas a hacer, hombre, de una u otra manera. A lo mejor hoy no, pero mañana. Pero que no te digan que no se puede, que no, tú no te digas a ti mismo que no puedes, ¿no? Eso es súper avanzado. MPS-Net luego evolucionó muchísimo, evolucionó hacia uno de los primeros ISPs, ¿sí? A nivel nacional y todo. Y te voy a platicar una anécdota de ciberseguridad. En esa época, 1988-89, había un virus, el virus de la pelotita. Ok, sí. Sí. Resulta que los disquetes donde metimos nuestro software se fueron con ese. Wow. Ya, afortunadamente en esa época ese virus era de juego, ¿no? Era solo de juego, sí, no. Pero ahí aprendimos sobre las vacunas y todo, ¿no? Entonces te digo, aquí se abren 3 caminos, ¿no? O 4. La parte de servicio, que por cierto luego esa parte la vendimos porque ya no queríamos estar ahí. La parte esta de mayoreo de valor, que era MPS Mayorista, la parte de internet, de ISPs, de todo, y la parte de desarrollo de software. Entonces ahí salen 3 empresas. Y bueno, si quieres. Para esa parte, Martín, ya digamos que estabas posicionado como un mayorista muy importante en México, ya digamos que entraste en las grandes ligas y por ese lado, ¿cuántos años creo que estamos? No muy pocos para que tomes decisión de internacionalizar la operación. Sí, te platico un poco. Siempre en nuestras reuniones estratégicas, que de reuniones no tienen nada y de estrategias, quién sabe. Más o menos. No, realmente eran reuniones. Mejores reuniones que tengo con mi gente son las informales. De repente con un whisky o una cerveza en la mano, o de repente comiendo en un restaurante, sí. O sea, ese tipo de cosas son fabulosos.
Dentro del crecimiento que está, digo, híjole, traíamos crecimiento de 168% compuesto. Sí. Sí, o sea, no había manera. Sin embargo, dijimos, en ese momento fue 1993, 94, ya MPSnet ya estaba creciendo, ya el desarrollo de software estaba creciendo. Digo, MPS ya era una empresa de más de $200 millones, ¿no? De ventas. Dijimos que vamos a... Y un día llegan dos compradores y tocan la puerta. Cuando llegan a tocar la puerta estos dos compradores, mayoristas gringos, mayoristas americanos, al mismo tiempo nosotros estamos explorando a dónde vamos y qué tenemos que hacer para, pues, digo, ay, sí, vámonos a Latinoamérica. Pues si no es en Chile, mi otra. O sea, tenemos que ver todo lo que hacemos aquí, si lo podemos replicar. Tenemos que ver si el financiamiento de la empresa aguanta. En ese momento debíamos $1, ¿sí? Y al mismo tiempo dijimos, pues si hay interés, debería haber interés por el público inversionista. Entonces empezamos un proceso paralelo con el análisis de la venta de la empresa, de emisión en bolsa. Y pues definitivamente, como te imaginarás, emitir el 20% del valor de la empresa en bolsa era mucho mejor que vender el 100% de la empresa. Creíamos mucho, dicen que tu peor consejero es el éxito, que éramos invencibles, y la verdad es que no contábamos con 1994, no contábamos con la crisis del tequila, pero un poquito más atrás, siguiendo estos 3 procesos en línea, al final, a mediados de 94, tomamos la decisión de rechazar las ofertas de compra y enfocarnos a sacar la empresa a bolsa. La gente luego me pregunta, hoy ¿no te arrepientes de haber hecho? Yo le digo no, porque en su momento era la mejor decisión. Yo creo que me hubiera arrepentido, sí, de haber vendido la empresa y no haber continuado como yo quería, expandiéndome y todo. Para no hacer el cuento largo, al mismo tiempo, no sé, yo recuerdo nuestro B-Trip se nos acabó en 1994 porque ya no daba. Sin embargo, pues cambiamos a un sistema cliente-servidor que fue también todo un show. Sí, la eficiencia del B-Trip era tan grande, era 1000 a 1, te la puedo decir con el concepto de Sybase o de SQL Server, o sea, o de la integración con Power Builder. Era impresionante, tanto así que cuando instalamos el cliente servidor pusimos una computadora de 8 procesadores. La que teníamos era de 2. Pusimos de 8 procesadores y a los primeros 5 minutos tronó. No dio. Tanto fue así que tuvimos que comprar en aquella época, no había de otra, no nos podemos rajar. Es una Ultra Spark de Son con 16 procesadores, una máquina como de $1.5 millones. Ahí tengo las cajas, Pero pero era necesario. Porque ya teníamos toda la parte del SAC, ya teníamos el sistema automático de compras, ya todos nuestros clientes tenían CC Mail a través de nuestros servicios. Habíamos lanzado 3 servicios fundamentales muy bonitos que se llamaban el Fax a Fax. Fax a Fax era un servicio muy padre que tú marcabas desde tu fax. Nuestro catálogo tenía un numerito. Era un numerito que estaba hasta la izquierda. Eran 2 numeritos, el del truco y el otro que era un número de catálogo. El número de catálogo, entonces te contestaba una máquina y te decía, hola, gracias por llamar a Fax a Fax. Dígame el número del código de su producto. Y tú dabas 12, 14, 13, 20. Ok, muchas gracias. En cuanto oiga tu sonido de fax, cuelgue. En ese momento colgabas y te llegaba el folleto por fax. Wow. Eso fue 1900, desde 92 la tenía, 93. También lanzamos el Hotline, el Hot Fax, que era para enviar faxes y algo que lanzamos que se llamaba Hotmail. Hotmail, nosotros registramos esa marca 2 años antes que se fundara Hotmail en Israel y 5 años antes que lo comprara Microsoft. Wow. Luego Microsoft nos compró la marca a nosotros, ¿sí? Pero como el burro que tocó la flauta, tocayo. Sí. Hotfax y Hotmail, Hotfax y Hotline, que era Hotline era el no era línea Hotline caliente como la conocemos era de hoy soporte en día. técnico. Era de soporte técnico. Entonces, digo, evolucionó muchísimo. Estaba muy padre. La verdad es que nos divertíamos. No me divertía, me sigo divirtiendo mucho.
ahora Claro. con diferentes juguetes, ¿no? Pero así que hicimos, dijimos, bueno, si no vamos a vender y vamos a irnos necesitamos abrir Latinoamérica. Y ahí es donde surge la ansiedad y conozco a Juan Diego, conozco a Héctor, se me olvidó el nombre, Perú, Toritere, en Perú, y abrimos y vamos a abrir. Como con reglas muy claritas, ¿no? Tratando de exportar todo lo bueno que teníamos. Y pues a veces tratando de exportar hasta lo que queríamos, porque así era, ¿no? Hasta, digo, el ERP lo modificamos, tú recordarás, lo modificamos Sí, para que funcionara con 6 ceros más, sí, no, con correcto, correcto. 3 ceros más en Con los Colombia, lo tres. cual no fue nada fácil. Pero bueno, al final nos daba una ventaja competitiva, pero bueno, nadie esperaba que México se cayera en 1994. La verdad, muy doloroso. Muchas empresas quebraron, nosotros no. Afortunadamente nos había ido muy bien en 94, pero perdimos muchísimo dinero. Pero más que perder mucho dinero, perdimos esa confianza mundial como país y la recuperación fue muy difícil. Y al mismo tiempo, ya con la apertura, nos tuvimos que endeudar con bancos, algo que no sabíamos hacer. Nunca habíamos debido un peso. Por cierto, hoy tampoco debo ningún peso, no me gusta. Aprendí. Dicen que el que con leche se quema, hasta el jocoque le sopla. Sí. Entonces, abrimos Latinoamérica, te tocó a ti en Bogotá, abrimos Perú, y pues íbamos. Desafortunadamente, el problema de México no se arregló tan profundo como quería. Bien, nosotros íbamos creciendo, caímos la venta como 30% y volvimos a crecer. Pero sucedió algo que fue así como que La nosotros tapa. seguíamos igual, como te digo, desarrollando cosas, la logística, la parte de venta financiada, el concepto de convergencia digital de aquella época que vendíamos productos que pues pensábamos que iba a haber esa convergencia, que sí se dio, pero no se dio de la manera en la que nosotros lo pensamos. Lanzamos PC Pronto, toda la parte está de Internet, el desarrollo que hicimos de Internet. PC Pronto era aquella plataforma donde los distribuidores se metían y creaban su tienda en línea. Estoy hablando de 1996, ¿sí? Wow. El SAC Web, que era como el SAC aquel que te platiqué, pero ahora a través de web, igualito, con una app que bajaba información. Y luego creamos una empresa nueva que se llamaba Zona Shop. Zona Shop era como un Amazon, un poquito más en aquella época, con más departamentos, ¿no? Era muy bueno. La verdad que funcionó muy bien. Nos iba bien. ¿Cómo? Pues perdiendo dinero, porque en aquella época había que perder dinero para poder crecer en el caso de los .com, y así tú te puedes recordar a Amazon y todo. Sí, Pero nos agarró, yo creo que la puntilla que nos afectó más a nosotros fue en 1997, la caída de Corea, porque a okay. diferencia de 1994 yo no debía un peso a bancos, y el 97 yo ya debía dinero por la expansión y por todo lo que estábamos haciendo. Las tasas de interés se fueron del 8% en dólares al 54% en pesos, porque ya no había manera de financiar dólares. Y para un mayorista, una tasa de interés 50, pues es mortal. Hicimos hasta lo imposible por salvarnos, pero la verdad, poco a poco nos fuimos deteriorando. Fue cuando tomamos la decisión de cerrar. Digo, podría decirte que fue una decisión. No, no es cierto. O sea, fue una decisión de esas ¿no? De dolor. Pero bueno, siempre hemos confiado en nosotros, y así en el año 99, 2000, decidimos abandonar el mayoreo tradicional y enfocarnos solo en mayoreo de valor. Para eso ya habíamos vendido MPS, Juan Diego la compró, vendió Perú, y la habíamos traspasado más que nada, y habíamos cerrado Miami. Entonces ya estábamos libres de eso. Y pues dentro de de qué vamos a hacer, pues bien, oye, ¿en qué somos? Hicimos un análisis FODA, o sea, fuerzas, oportunidades, debilidades y amenazas, y llegamos a la conclusión que teníamos muchas fuerzas, también muchas debilidades, había muchas amenazas, pero que había grandes oportunidades. Somos fuertes en valor agregado. ¿Cuál es lo que es el donde? Híjole, pues hay unos productos nuevos que tenemos que se llaman Checkpoint, WebSense. Yo creo que la ciberseguridad va a ser un negocio muy grande. Ahí es donde sale el chiste del virus de la pelotita. Va a ser un negocio muy grande, pero va a ser. Le vamos a, pues bueno, tomamos la decisión de enfocarnos en eso y en otras marcas, no solo high-end. Y así surge Maps. Ya era una empresa del grupo cuyo foco era más que nada la parte de partes.
y refacciones y todo ese tipo de cosas. Eso es mayorista de parte y servicio. Y decidimos enfocarla y dejar atrás MPS. Le pusimos una A, nada más a Maps, y empezar con este nuevo renacimiento. ¿Sí? En el camino te puedo contar 100,000 anécdotas, todas buenas. Es cierto. Entre otro, que tenías ya ese espíritu alguna vez que estabas reunidos, y a mí precisamente que estaba en ese momento manejando el tema de mercadeo, me empezó a llegar un correo repetido desde México, porque recuerdo que era que habíamos despedido a mi secretaria, a mi asistente, porque había hecho un poco de llamadas por telefónicas por la plata de MPS a México, había conocido el novio, como hoy en día ya es muy común, pero en ese momento, ¿te acordaste? Sí, Ok, sí. el texto era: te vas a morir, gordito pendejo, y llegaba el correo miles de veces, y casualmente tú estabas ahí. Y recuerdo mucho que, o sea, tu actitud de acción fue inmediata y dijiste: nos van a bloquear los servidores, nos van a bloquear todo, y en menos de 1 o 2 horas lograste hacer todo el tema hasta identificar quién había sido el que nos estaba tratando de sabotear. Ya tenías el espíritu ahí de ciberseguridad, lo visto. Es que la verdad que yo soy un hacker ético. Ok, pero lograste en menos de 2 horas lograr parar el ataque y lograr identificar quién era, y creo que hasta hablaste con los jefes de él para que lo sacaran de la empresa. Pero 100%, sí. Sí, en la época en la que era fácil ya ser hacker. Hoy la era verdad que es algo muy con inteligencia artificial más. Te digo, esa es la historia de MPS. En el okay. camino, la empresa de software creció mucho. La empresa de internet la vendimos, nos la compraron. O sea, fue un momento bueno. También tuvimos un área de logística muy fuerte, muy fuerte que nosotros inventamos un modelo, el modelo Prodigy en México, que era en el que tú tenías, Telmex quería vender computadoras a través del recibo telefónico, pues nosotros nos encargamos a nivel nacional. Yo recuerdo que, híjole, no recuerdo, el año 2000 puede ser, instalamos más de 120,000 computadoras en diciembre nada más. Entonces era un negocio de logística para nuestros distribuidores y nosotros, muy bueno. Y todo, para eso hicimos todo un software, ¿no?, especial. Y, o sea, a mí siempre, yo soy medio, me gusta no estar automatizado desde el primer día de negocio. O sea, eso es lo más padre que puedes hacer. ¿Sí? Porque dejar las cosas, no vas a crecer nunca y siempre vas a tener problemas. Definitivamente, Martín, si tuvieras ahorita que mirar, porque efectivamente tu modelo tradicional de mayorista con hardware, con software, con todo esto, lo cambiaste, te enfocaste, y ahí mismo salió el tema, porque yo recuerdo mucho cuando Maps mayorista disruptivo, y de hecho pues hoy en día lo vemos como Maps disruptivo. Lo tienes dentro del ADN de la empresa. ¿Significa para ti realmente el tema disruptivo en tema de distribución tecnológica y los pilares que tú crees que sustentan el... Te lo dije hace rato, a mí siempre me ha gustado hacer las cosas diferentes y haciéndolas mejor, ¿no? El ser disruptivo no es solo hacer las cosas diferentes, hay que hacerlas bien, pero más que nada, el ser disruptivo te da un mindset, te obliga a pensar. Tú, como mencionaste ahorita, decía Maps, el mayorista disruptivo. Luego, el día que tomamos la decisión de decir Maps disruptivo, fue una decisión muy fuerte. Para algunos fue nomás ponerla en el logo. La realidad fue que proceso más de un año de trabajar y de platicar con los colaboradores y de decirles que estábamos adquiriendo un compromiso muy grande con el solo hecho de integrar el nombre disruptivo. El modelo de mayoreo, y a lo mejor aquí voy a pecar un poco de no estar de acuerdo, de ser diferente en ese sentido. Yo creo que está agotado. Yo creo que el mayoreo tradicional, aunque le metamos inteligencia artificial, aunque le metamos sistemas, si al final lo que estamos buscando es vender un producto con un margen cada día más pequeño, yo creo que algo está mal.
¿sí? Yo personalmente creo, y creo que la gran oportunidad la tuve en este caso de mayoreo de valor. Todo el mundo dice que es de valor, ¿sí? Y yo le digo, pues que está bien, cada quien defina su valor, ¿sí? En nuestra definición de valor implica agregarle valor al fabricante y agregarle valor al reseller y por qué no al usuario final a través del reseller. Este compromiso es completamente disruptivo, es una nueva forma de hacer el negocio. Por supuesto, tú me puedes decir, sí, Martín, pero ya no vendes computadoras, ya no tienes que competir con márgenes del 2%, es correcto. Ahora lo que vendo son productos que me permiten tener un margen más decente, pero también un gasto más decente para poder invertir y poder cambiar cosas, ¿no? Se basa, y vuelvo a lo mismo, en definir un valor, llevarlo a cabo y que el proceso sea mucho más eficiente de llegar de A a B. Personalmente me gusta mucho un término, y te lo dije al principio, se llama salto cuántico. Yo le digo a mi gente, llegar de A a B en una línea recta, pues cualquiera lo puede hacer, cualquiera, ¿sí? Llegar de A a B en un plano diferente, pues solo con un salto cuántico. Y eso es lo que yo quiero lograr. Son sueños, sí, a lo mejor, pero son guías. Ser disruptivo implica que toda tu gente sepa que se puede equivocar, pero que también sepa que no puede abusar, que se puede equivocar para lograr el objetivo de la empresa. Yo descubrí un concepto que se llama OKRs, no sé si lo hayas oído, o Objectives and Key Results. Era la forma en que, es la forma en que Google, LinkedIn evalúan a sus modelos, a sus empleados y evalúan a la empresa. Échale un ojo, OKRs. Porque esto está súper alineado con la innovación y con la disrupción. Fundamental para ser disruptivo es ser innovador. No hay manera de que sea disruptivo si no es innovador. Ahora, puedes innovar haciendo lo mismo o el mismo proceso. Está bien, cada día será mejor. Pero ¿cómo le vas a hacer para pasar de A a B en un plano? Ahí es donde vienen innovaciones completamente diferentes. Ahí es donde viene la disrupción. Es donde vienen a hacer cosas primero que nadie más sabe cómo hacerlas y a lo mejor tú tampoco. Pero tú eres el primero que lo intentaste y a lo mejor al quinto intento lo vas a lograr. Siempre buscamos eso y siempre asumimos que vamos a poder. Hace rato te lo mencioné también. Y tú lo sueñas, ¿por qué no lo puedes? Sí, esto, a ver, si vas a soñar que mañana vas a ir a Marte, pues no, eso sí no lo vas a lograr, pero tarde o temprano vamos a llegar porque Elon Musk ya lo definió, está terco, está bien. Compra. Sí. Pero ¿qué pasa si yo digo, yo quiero crear un modelo de mayoreo de muy buen margen para nosotros, de muy buen margen para el distribuidor, para el reseller y que el usuario compre el mejor precio? Tú dirás, caramba, no es lo. Si tú quieres ganar bien y quiere ganar bien el reseller, ¿por qué va a hacer que el usuario gane y compre más? Pues porque si logramos eficientar todos los procesos, si logramos tener soluciones de venta que sean disruptivas, innovadoras y económicas, ¿sí? Pues ahí es donde estamos hoy, por ejemplo. Hoy la inteligencia artificial nos está dando esa capacidad. Pero yo no veo, te lo dije, ¿no? Al principio, yo recuerdo hace como 6, 7 años, dije, inteligencia artificial, vamos a ver, hablamos con NVIDIA, nos hicimos historias de NVIDIA, pero la verdad era muy incipiente hasta que me di cuenta que no era un negocio vertical, sino era completamente horizontal. Lo que es lo mismo, la inteligencia artificial va a tocar cualquier punto de nuestra empresa, pero no más de nuestra empresa, de nuestra vida. Entonces, qué gran oportunidad tenemos para ser disruptivos hoy con la inteligencia artificial. Pero hay que aprender mucho más, ¿no? Hay que aprender a eso. Volviendo a la parte de producto, tú dices, oye, pero mayorista de valor implica soluciones complejas. Sí, pero hay que ser capaces de esa solución compleja, convertirla en una solución digerible. No fácil, porque pues no se trata de inventar el hilo negro, pero digerible. Canales, ¿no? Eso cómo se agregando valor en la parte educativa, agregando valor en la parte de ingeniería. Hoy nosotros, más del 30% de los empleados son ingenieros especializados en preventa,
en ayudar al reseller a desarrollarse, en ayudar al reseller a crear soluciones, que nuestro reseller sea mejor que nosotros. Yo siempre he dicho que toda mi gente, toda la gente que me reporta tiene que ser mejor que yo en lo que hace. Mi trabajo es liderar. Pero bueno, volviendo a eso, entonces, si logramos tener ese grupo de distribuidores, ese grupo de resellers capacitados, que sean mejores que nosotros, ¿sí? Pues ya lo hicimos. Ellos van a ganar mucho más, el usuario va a obtener mucho más por su dinero y nosotros nos van a permitir también ser competitivos, sí, agregando valor, ¿no? A lo mejor le estoy echando mucho rollo, tocayo, No, pero no, está perfecto porque precisamente es un poco para donde vamos, cómo volverse aliado estratégico para tanto fabricantes para atrás, o sea, tus proveedores, como tus canales. Y ahorita especializados en el tema de ciberseguridad y de lo que hablábamos antes de empezar a grabar, tú me decías, mira, pasamos de 32,000 canales que teníamos en MPS a un sistema de 1,000 donde vamos creciendo, y eso me llamaba mucho la atención para que nos cuentes primero, cómo cambias ese tema, cómo se te hace el tema de manejar un ecosistema con 32,000 canales a uno de 1,000. Mentalmente creo que le golpea a uno, quisiera volver a tener esos 32,000, pero cuando tienes estos 1,000 especializados y que vas creciendo, lo que me comentabas, como de a 100 poco a poco, ¿cómo has logrado hacerte ese aliado estratégico tanto para tus marcas como para tus, Martín? mira, te voy a platicar algo y lo mencionaste bien clarito. 32,000 contra 1,000. Lo único que te puedo decir que de los 32,000, ninguno está en los 1,000. Ninguno de los... Ninguno. No te creo. Habrá uno, pero que llegó por un negocio transaccional, Ok, porque nuestro negocio no es transaccional. consultivo. Y aquí es donde ahorita vamos a hablar de comercio electrónico disruptivo. ¿Qué le haces para desarrollar un comercio electrónico con productos que no son, sí, difícil? Pero bueno, pero entonces hoy, y no quiero, cuando digo, ¿cuántos quiero? Los que se tengan la capacidad de venta, los que quieran certificarse, los que quieran invertir y los que estén dispuestos a colaborar junto con nosotros para crecer juntos. Sí, entonces así es la realidad. Ahora tocaste un punto y ya me lo han preguntado. Oye, ¿qué le hiciste para pasar de una empresa de más de 600 millones de dólares a una empresa que a lo mejor comenzó a vender? Sí, y yo le digo, muy fácil. La única manera de hacer eso es morir y renacer. No hay manera. ¿A qué me refiero con el modelo de negocios anterior transaccional? No existe en el nuestro. Y aquí es donde viene algo que les digo. Era nuestro sistema operativo en un mayorista. Es el sistema operativo en un mayorista, el CRM. ¿Sí? Aunque nosotros ya tenemos creando uno que se llama PRM, Partner Resort. O sea, Claro, ok. sí, enfocado. Entonces, es diferente. Por supuesto, el ERP tiene que estar para llevar el control de tu negocio, pero no es la base, no es el que me llaman, ese que te decía que me llaman y yo sé cuántos tengo, cómo te los... Aquí a lo mejor son productos que no existen en la bodega. Bueno, lo más seguro es que no existen en la bodega. No que tengan tienen salario, claro. ¿Cómo le haces para tener comercio electrónico? Bueno, Maps Cloud se llama, ¿no? Y vamos a ver el futuro yo creo que el futuro de nuestro negocio está por ahí. Yo creo que eso va a ser lo más disruptivo que hemos hecho. Digo, nuestros competidores gigantes tienen algo parecido, tienen plataforma. Nuestra plataforma está hecha diferente y creemos que nos va a dar una gran diferenciación para el futuro. Una diferenciación donde vamos a poder agregar valor por todos lados. Una diferenciación donde la inteligencia artificial está desde que entras a la página. Sí, ahí está María. María se llama nuestra inteligencia artificial. Ok. Sí, okay. María. Y ahí está María. Como quieres que sí, será ingeniero, quieres que será director, será bodega. Me explico. María es todo porque conoce perfectamente Maps. Pero lo dije hace rato, no es enchilame otra. Esto es cuestión de tiempo, es cuestión también de lograr convencer a los distribuidores, a los resellers de que ellos forman parte de esta plataforma, porque nuestro Maps Cloud no es una plataforma aislada. El objetivo y el sueño de Maps Cloud es integrar al fabricante, al mayorista, a los resellers y al usuario final en un solo lugar. Tú me puedes preguntar, dijiste al mayorista, pues al que se quiera subir. Claro, puedes complementar, ya que no estás metido en esa parte, puede ser un complemento, claro. Interesante. Es más que un marketplace, es una plataforma. Pero bueno, o sea, hablando de eso, entonces ahí, pues ya te imaginarás cuánto le hemos metido. La verdad es que nos gusta mucho.
nos gusta mucho. Te podía hablar de Mac University también, ¿no? En la forma en la que tenemos de agregar valor. Si algo, si Allá vamos, sí, vamos, perdón si Martín. no te dejo ni hablar. No, pero es que Emma, precisamente pregúntame. ya me vas a hacerse, precisamente es hacia dónde vamos. Con todo esto y hablándome de estos 1000 canales que muchos ya vienen con este ADN y con este punto, la formación del canal para ti es fundamental, siempre lo ha sido y desde que te conozco y lo trabajábamos mucho cuando trabajábamos con MPS en cómo formar al canal, ¿no? Cómo llevarlo y hoy en día tú por un lado, yo por el otro, miramos cómo pasar a la gente del tema transaccional al tema consultivo, cómo en este punto, porque ya me vas a hablar de University, de Maps, he logrado sostener esa parte de innovación y confianza en el ecosistema basado en formación de canal, Martín. Sí, yo creo que todo el mundo sabe, lo ha leído, que existe una gran brecha, yo no sé qué tan grande sea, de que existe una gran brecha entre la oferta y la demanda de especialistas en ciberseguridad. Lo vivimos, logramos hace unos años volver a esa parte fundamental de MPS, que era la parte del semillero, estos recién salidos de la escuela, que al final fueron los que hicieron crecer la empresa y que al final terminaron siendo directores generales, que su primer trabajo fue MPS, pero luego lo logramos con Maps. Además nos dimos cuenta pues que no es lo mismo vender una computadora o vender un sistema operativo de red, pues a vender un firewall, ¿no? Un firewall que hay que configurarlo, un firewall que tienes que entender de ciberseguridad, tienes que entender de muchas cosas, que tienes que saber, que tienes que certificarte. Pero nos dimos cuenta que hacía falta eso. Hoy, bueno, desde hace muchos años, con el IT Solutions Day que tenemos, que donde mostramos todas las soluciones, a los webinars diarios, hacemos muchísimos webinars. Hoy logramos llevar lo más nuevo rápidamente a los cerebros de nuestros clientes. Surge cuando comenzamos a crecer tanto con el repositorio de los webinars. Oye, pero ¿por qué no convertir este repositorio en algo mucho más? ¿Por qué no pensar en que podemos ser capaces de ayudar más a la eliminación de la brecha con un LMS, con un sistema automatizado donde podamos subir cursos, donde se lleve todo el Learning Management System, ¿no? Para lo que y tomamos la decisión de hacerlo. Otra vez lo mismo. ¿Qué sabíamos de educación en línea? Nada. ¿Sí? Pues es que dicen que echando a perder se aprende. Total, No, la total. realidad es que a lo mejor dicen que no se equivoca quien no intenta. Que no Y lo pues entiendo. hoy, te lo decía, tenemos más de 18,000 alumnos, no cobramos un peso. Nuestros fabricantes nos apoyan, no cobramos ni un peso. Ya empezar a cobrar para ciertos cursos especializados, pero por el momento no, seguimos así. Hemos entregado más de 8,000 constancias, ¿sí? Tenemos acuerdos con 2 universidades donde compartimos nuestros cursos, ¿no? Para que ellos los tengan. Bueno, entonces en esa parte, sin embargo, no es solo eso, la parte educativa la llevamos al cliente, vamos a las oficinas del cliente. Nuestra área de ingeniería va y nos capacita. Por ejemplo, una manera muy padre en la que trabajamos es que si tú quieres vender una solución y no sabes porque a lo mejor no está en tu experiencia o en tu expertise, te quieres capacitar, te ayudamos en toda la preventa, en la instalación, y en el proceso educativo para que al final de ese proyecto tú ya sepas vender la solución, que cualquier cosa nos llamen. Entonces, yo creo que eso va a ser a la larga uno de los grandes diferenciadores que tiene más disruptivo, ¿no? Buenísimo, buenísimo. Sí, definitivamente es un foco y siempre lo hemos hablado, que es uno de los puntos que deja que tengas un buen crecimiento. Vamos un poquito, Martín, al tema del futuro del canal y la visión de expansión. Entonces, ahí digamos que la inquietud es, y si nos puedes contar 3 claves que un mayorista latinoamericano debería adoptar para transformarse y mantenerse vigente en este nuevo punto. Te digo la buena o la mala. Podemos irnos por el No, no tú hagas sabes que esto o haz esto. no, tú sabes que yo soy muy abierto. A mí no Lo me sé. preocupa compartir mis ideas, ¿no?
Yo creo que algunos mayoristas van a tener que aplicar la que aplicamos nosotros si quieren seguir vivos, ¿no? Van a tener que morirse. Okay. Veo a varios, bueno, veo a muchos también que en realidad están buscando un camino tecnológico, un camino de digitalización completa, pero también veo a otros que están tratando de hacer las cosas diferentes, incluyéndonos. Yo creo que el futuro, personalmente creo que el modelo de distribución va a cambiar. Creo que, y aquí viene la parte de expansión, ahorita la platicamos. Yo creo que vamos a lograr, no lograr, que el mercado nos va a exigir a que hagamos las cosas completamente diferentes. Y el mercado, como decía Steve Jobs, el mercado no sabe lo que quiere, pero yo lo estoy haciendo. Yo ¿Sí? se los voy a dar. Yo se los voy a dar. Yo aplico esa y yo creo que, digo, te puedes equivocar, digo, ya lo hemos platicado y es más, hay que equivocarse. Yo veo un mayorista en 10 años, híjole, lo veo solo un mayorista de valor. Sí, volvemos a lo mismo. Valor que cada quien lo defina. Tengo el mío, a lo mejor otros mayoristas de los gigantes tendrán los suyos, ¿no? Pero yo no creo que el concepto del compro, vendo y me desentiendo tenga futuro. Porque el usuario cada día está más educado y el usuario cada día sabe más, muchas veces sabe más que nosotros. Entonces, esa es una gran desventaja. Entonces, nos tenemos que ir adelante en eso, en los conocimientos. Pero, híjole, yo tengo trabajando hace como 10 años en un concepto que se llama el mayorista digital, un modelo completamente diferente. O sea, un mayorista que no depende de gente, depende de algoritmos. Y ahora inteligencia artificial, pues se pone de pechito, pone todo para que lo hagamos. Entonces veo un mayorista muchísimo más eficiente, un mayorista que adivina, ¿no? Yo, claro. O sea, yo veo no un mayorista como lo conocemos, veo una plataforma que hace match. En cuanto llega el usuario final, inmediatamente la plataforma sabe quién es el mejor para venderle y le va a dar 3 opciones. Una plataforma que se adelanta a las necesidades. La plataforma a lo mejor va a tener un medio de comunicación con los servidores, no sé. O sea, a lo mejor no en mi caso, pero en otros, que va a estar en comunicación con los servidores para que el servidor le avise como cuando hay una deficiencia en el disco duro. Bueno, disco duro ya no existe. Cuando hay una deficiencia, no sé, en la memoria, una deficiencia que a lo mejor está metiendo mucho ruido en la tarjeta de red, que tampoco existe como tal. Bueno, y que automáticamente ese mayorista le mande la parte que se requiera. Un mayorista que esté completamente integrado con el reseller, bueno, con los resellers, en la que compartan una parte operativa en que los costos se van casi a cero, pero que se le van tanto al reseller como al mayorista, al compartir áreas operativas, hasta financieras podría ser, ¿no? La parte de financiamiento, de arrendamiento, y ahorita vengo en otra cosa. En nuestro caso, por ejemplo, la venta de todo como servicio. Sí, eso es una revolución impresionante. ¿Qué me tienes que comprar? Cómprame la seguridad administrada de tu negocio. Yo me voy a encargar. Y entonces a lo mejor dice el de reseller, oye, pero para poder eso, ¿qué no mejor tú pones un SOC y me vendes un pedacito del SOC? O sea, se abren. Entonces, en este tipo de áreas que tenemos todos, ¿por qué no unirlas con inteligencia artificial para que no haya confusiones entre un lado y el otro, ¿no? Pero que cada quien logre bajar sus costos de operación y enfocarse en lo que genera valor, ¿sí? Porque a lo mejor, pues no me genera valor tener un área de reclutamiento la más poderosa del mundo. Voy a reclutar 2 al mes. Sí, no, a lo mejor no me agrega valor el tener la mejor contabilidad, el mejor sistema de contabilidad. A lo mejor sí me agrega para que no tengan problemas, pero si logro tener el mejor sistema y el mejor proceso, pues me va a quitar mucha gente. ¿Por qué no mejor en lugar de tener 10 gentes en contabilidad, tengo 2 con un sistema de inteligencia artificial conectado con el SAT, conectado con todos los créditos, todo compartido? Y en lugar de eso tengo 10 ingenieros más. Entonces yo veo no sé si se vaya a lograr, pero pues hay que intentarlo. Yo veo, y es la plataforma que estamos haciendo, una plataforma donde todos compartamos, donde todos agreguemos valor en lo que somos buenos. Wow, bien interesante. Y como tú dices, pues si no, el
la falla está en si no lo ensayas y si no lo pruebas y si no logras buscar cómo llegar allá, que definitivamente es algo bien de futuro, de desarrollo, todo esto, pero que finalmente, si lo tienes ya en la mente, puedes estar muy cerca de lograrlo. Me parece buenísimo. Como tú lo decías, entramos al tema álgido de si en este punto en donde no estás manejando unos inventarios, no estás como consolidando el tema a que sea solamente en un país. ¿Has pensado en el tema de expansión, de irte más allá con esto que has venido desarrollando? Decir ahora, bueno, lo probé cuando era el tema transaccional, cuando era el tema de tener inventarios, todo esto. ¿Qué te pasa por la cabeza cuando te dicen y te preguntan, bueno, y por qué? Estoy seguro que más de un vendedor tuyo, más de una marca también te ha dicho, bueno, si me está funcionando en México, ¿por qué no lo hacemos en otro lado? ¿Qué ha pasado con eso? Te dije que el que con leche se quema hasta el joco que le sopla. Sí, 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 total. No va por ahí. Sin lugar a dudas, si quieres ser un mayorista relevante, tiene que ser un mayorista regional. Si quieres ser Okay, relevante en la región, la okay, realidad es que nosotros primero nos enfocamos en ser relevantes en México, ¿no? Tenemos 8 sucursales, cubrimos todo el país. Nadie puede decir que lo hace. Entonces, hoy somos el líder en México en ciberseguridad y pues que nos gustaría ser el líder en Latinoamérica. Sin embargo, yo he estado postergando la decisión. Hace 2 años ya la había tomado, pero creo que lo que me estás preguntando, que preguntaste anteriormente, es la realidad de esto. Me parece que llegar a Colombia, por ejemplo, llegar a Perú, llegar a Argentina, a Brasil, a Chile, con una propuesta de estas que conocemos, del mayoreo, como lo conocemos, por más valor y todo hoy, híjole, sería como llegar a no ofrecer nada. O sea, ofrecer lo mismo, eso no, es no ofrecer nada. Es okay, cierto, tenemos muchos elementos, tenemos Mav University, lanzar Mav University en Colombia sería lo más simple que puede haber, lanzar Maps Cloud también. ¿Qué te si mejor me espero 6 meses y llego a, caramba, estoy hablando mucho, yo creo. no, porque ¿Te parece llegar? No, llegar a ofrecer un valor mucho más, pues. O sea, no llegar a hacer uno más del, sí, porque son muchos, somos muchos. claro. Imagínate que digan, éramos muchos y parió la abuela. Sí, la realidad es que quiero llegar diferente y no sé si sea el momento todavía. Ok, hay un punto que me queda, Martín, para preguntarte, y no sé si sea indiscreto con este tema, pero es una de las cosas que hablábamos al principio, antes de iniciar la grabación, era que te habías consolidado en el tema de ciberseguridad. Quiero ser el mejor en ciberseguridad, Sí. punto, y alcanzaste a dejar de lado el tema de cloud, algunos otros temas, y sé, y Mm. me comentabas de muchos vendors llegando que de pronto no son de ciberseguridad a decirte eso. Miremoslo, ya me contaste sobre el tema de expansión regional. ¿Has pensado en decir, bueno, mira, yo creo que tenemos ciberseguridad controlada, manejada y bien puesta en México? Miremos otro segmento de mercado. Mm, no, no, una de las cosas que consideramos antes de nosotros fuimos el primero que trajo a México la hiperconvergencia, Nutanix básicamente. Nos fue muy bien. Sin embargo, el área de ciberseguridad creció mucho más. Cuando tomamos la decisión, teníamos dos cosas por hacer. Era eliminarlo completamente, abandonarlo, hacer un phase out más que abandonarlo, hacer un phase out. Y la otra era abrir otra empresa que se enfocara en eso. Que así tener. La realidad es que tomé la decisión de solo enfocarme en ciberseguridad y creo que fue una buena decisión porque mi cerebro solo piensa una cosa, la empresa solo está enfocada en una cosa, nuestra gente solo está enfocada en una cosa. No hay una confusión mental y nuestros clientes nos ven como una cosa. Por Okay. supuesto, los proveedores nos ven como su mejor aliado, los clientes nos ven como su mejor aliado. Sí, y aunque hay muchas actividades alrededor de todo, en lo fundamental, el foco es lo que marca la diferencia. Y eso también es ser disruptivo. Claro.
especialización y poder llegar. Pero dentro del tema de especialización, Martín, y es una de las cosas que veo, tienes cerca 6, 2, 45 marcas, ¿no? 45 marcas. 45 marcas especializadas en ciberseguridad. Hay más de 300 en el mundo. Ok. Seguramente muchas, o sea, mi pregunta Es más, hay, en más, este hay más punto de es, 500. pero seguramente de las, o sea, de esas 500 hay 50 que hacen lo mismo. En tu portafolio, sí, digamos que tienes dentro de esas marcas un portafolio muy completo de ciberseguridad, desde el más sencillo de licencia antivirus para un equipo hasta todo un proceso de ciberseguridad muy complejo. Tienes muchas marcas Que en compiten ese entre sí. punto que compiten entre sí. Sí, claro. Parte del valor que ofrecemos. Y lo ofrecemos de una manera aislada, ¿no? En el sentido de que 2 marcas o 3 marcas o 4 marcas competidoras no comparten información interna en la empresa. Son silos que trabajan en la parte comercial, que trabajan completamente aisladas y cuidamos mucho eso. Okay. Porque es el profesionalismo que tenemos que agregar. Tú me dirás, oye, pero ¿para qué tienes 7 marcas? Cada uno tiene un foco especial en la pirámide de consumo. Por supuesto, hay algunas que compiten, pero algunas que compiten, no sé, yo te puedo decir que a lo mejor tengo marcas que tienen 5 resellers nada más. Tengo marcas que tienen 600. Sí. Pero si tú te pones a ver, por ejemplo, alguien que vende una marca de firewall, te voy a poner ejemplo, alguien que vende Sonywall, difícilmente va a vender esa parte de producto de Fortinet, porque él tiene que ser profundo. O sea, es una de las responsabilidades cuando tienes foco. O no puede ser foco como las mulas, no puedes tener aquí los tapojos y nomás ver aquí. O sea, si vas a estar así, ¿sí? Y tienes el campo de visión, lo cierras, pues tiene que hacerse mucho más largo para abarcar lo mismo. Y eso implica capacitación, eso implica conocimiento, y eso implica a lo mejor compromiso con la marca. Sí, sí, totalmente entendido y definitivamente pues veo que como siempre veo, la tienes muy clara con esa parte. Martín, si para terminar y si tuvieras que enviar un mensaje a los, sí, o sea, ya te pregunté sobre un consejo para tu competencia, mayoristas, pero ahora hacia tus clientes, si tuvieras que darles un mensaje a los consultores del canal de distribución, ¿los motivarías a convertirse en verdaderos integradores? O sea, que puedan ir al tema consultivo, que puedan ser capaces de acompañar a sus clientes en la venta. ¿Sería ese mensaje que tú les, teniendo en cuenta todo esto que hemos hablado, Martín? Fíjate, tocayo, que recuerdo en 1995 hicimos un evento de capacitación en la Universidad La Salle aquí en México. Y recuerdo que mi título de mi presentación decía: vende tu cerebro, esconde la marca. Yo creo que aplica esto. Es lo mismo. Vende tu cerebro, esconde la marca. A lo mejor tú podrías decirme, bueno, pues a lo mejor si no escondes la marca te va a ayudar a vender. Sí, pero usualmente si lo que vendes es la marca vas a ganar poco. Si lo que vendes es tu cerebro escondiendo la marca, significa que la gente te va a comprar tu cerebro y la marca que le vendas no le va a importar porque sabe que va a ser la mejor porque lo dices tú. ¿Qué es lo que yo doy? Yo creo que híjole, es que dicen que nunca pidas un consejo que nunca des un consejo que no te pidan, tocayo. Pero bueno, voy a Pero asumir que ya tú me te lo lo pedí, pediste. ya te lo pedí. Y es para Eh, estos canales que sepan definitivamente. Y te hago un corto punto a ver si esto le pone un poco de pimienta a tu tema. Recién en un evento de Canalis que tú sabes que se enfocan mucho a este Chicago. tema, nos daban una estadística que me dejó sonando mucho y que quisiera compartírtela para precisamente ver si es de consejo, porque me causa gracia con eso que estás diciendo de 32,000 canales y de esos 32,000 tienes 1,000 y que de esos 1,000 no hay ninguno de los 32,000. Lo que decía Canalis era que de acuerdo a sus
proyecciones y perspectivas de mercado, en 5 años, el 70% de los canales de distribución iban a tener menos de 5 años de fundados. Ese mensaje me golpeó muchísimo porque tú dices, bueno, ¿y qué pasa con todos los que vienen, que llevan 20 años y todo esto, y ya y te están diciendo que los canales que van a sobrevivir en 5 años todavía casi que ni están creados? Y hay algo, bueno, el consejo es, ¿quieres vivir? Enfócate. Okay. ¿Quieres crecer? Invierte. Tener una empresa muy agrega valor. Okay. Y cuando dices, ¿por qué ninguno de los 32,000 son los? Porque son dos cuestiones, dos mindsets diferentes. ¿Sí? Y ahorita voy a hablar de un tercer tipo de canal que está surgiendo. Estos que vendían millones de computadoras, ¿sí? Saben negociar con el mayorista o que a quien le compren, saben negociar con el usuario y pues venden chorrocientas mil computadoras, como decimos aquí en México, y al final ganan en un proyecto de 1,000 millones de pesos, que equivale a 50 millones de dólares, ganan. Caramba, ¿eso es negocio? Pues no, que no hay barreras de entrada. Esa es la gran diferencia entre un reseller de valor y un reseller transaccional. El reseller de valor vende su cerebro. El reseller de valor tiene muchas barreras de entrada. Es muy difícil que le quiten un cliente a menos que cometa un error, porque el cliente está casado con él, confía en él, porque le ha dado resultados. Si de repente comete un error, es probable que pierda un cliente. Sí, es probable, pero la relación es una relación muy profunda. En el caso, ¿con quién es la? Tú te puedes preguntar de este reseller especializado. Es con el CISO, con el responsable de ciberseguridad, con el de finanzas, si es que manejan riesgos. ¿Cuál es quién es contra? Y por supuesto con compras también, pero en un segundo nivel. ¿Quién trabaja el reseller con el de compras? ¿Sí? Digo, estoy considerando que está vendiendo realmente y no por no, que está vendiendo por know-how y no por know-who, ¿no? Pero esa es la gran diferencia. Eso, un reseller, por ejemplo, a mí se me ha acercado muchos de mis amigos. Oye, Martín, ayúdame. Y cuando les digo es que, a ver, necesitas invertir en estos ingenieros, ¿eh? Pero ya me voy a vender. No, mi amigo, poquito a poquito. Sí, ya a lo mejor en un año vas a hacer ya vas a tener 2 certificaciones que te van a ayudar. Sí, pero esto es un camino de largo plazo. Es un camino, como lo dije hace rato, que al final de crecimiento. Yo te puedo decir, la gran mayoría de mis resellers tienen finanzas muy buenas. A mí me encanta eso, porque no es lo mismo venderle a un transaccional que va a ganar el 1% a venderle a un reseller que vende cerebro, que va a ganar el 40. A lo mejor va a ganar el 15, el 10, 15 en producto y va a ganar el 25, 30 en servicio. Venta de cerebro. Entonces, regreso a 1995, ¿no? Vende cerebro, esconde la caja, esconde la marca. Pero no sé si sea un consejo, pero híjole, No, definitivamente es algo muy claro. Muérete y renace, ¿no? Martín, me dejaste picado con un tema y dijiste una tercera clase de distribuidor. Me dijiste, ahorita me estabas comentando y me dijiste, hay un tercer tipo de canal que viene en camino. Qué bueno que me lo recordaste. Cloud Native. Ok, cuéntame un poquito. Son estos nuevos distribuidores que venden nube, soluciones en la nube, que para ellos no existe nada más que los marketplaces. Es una super competencia de nosotros. Los marketplaces con los Cloud Native, competencia del mayorista con los resellers de valor. Okay. Algunos de nuestros resellers venden nube, pero estos no. Estos Cloud Native hablan otro concepto. Hablan de cargas de trabajo, no hablan de computadoras. Hablan de seguridad compartida, hablan de contenedores, hablan de seguridad de la nube, pero desde otro punto de vista. Y la gran mayoría de los Cloud Natives, así como los resellers que tengo, no son parte de los 32,000. Los Cloud Natives no son parte de los 1,000. Okay. Son nuevos, es un nuevo tipo. Bueno, prométeme por favor que vamos a sacar un espacio
segunda parte de toda esta entrevista para que hablemos mucho más adelante, ojalá no muy lejos, pero sí que podamos aterrizar este concepto porque me parece muy interesante que podamos hablar de cosas que vienen en el futuro en el canal de distribución, tocayo. Todo gusto, tocayo, como siempre. Un placer platicar contigo. Te prometo que la próxima vez te voy a dejar platicar más porque me imagino que te desesperaste. No, para nada. Sí, 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 que me gusta es precisamente poder sacar ese conocimiento, esa información que tú tienes. Estoy feliz. A mí me oyen hablando cada rato así pendejadas. No, Así no, que no. no te preocupes. Pero definitivamente, Martín, te agradecemos de verdad. Seguro que más de uno va a estar pendiente y va a estar acompañándonos y va a estar viendo este especial. Me encanta todo lo que comentaste, todo lo que te abriste mucho tema pasado que te ayuda a recopilar y a trabajar en hacia dónde va el futuro, Martín. Entonces, agradecerte por el tiempo y como te digo, que no vaya a ser la última, ¿no? Ya yo cuento contigo, como te decía, y como en la invitación, eres un pionero y como pionero, pues quiero que efectivamente ayudes porque a todo el canal de distribución, con todos los que trabajamos, que aprendan de la experiencia de grandes como tú. Es un honor para nosotros poder contarlo. Muchísimas gracias, tocayo. La verdad es que me siento halagado. No, 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 de verdad que te lo dije y es algo que vamos a seguir trabajando. Lo teníamos entre el tintero, te había contado hace como 3, 4 años que queríamos sacar esto y bueno, ya lo logramos. Ahí sí, como dices tú, si lo sueñas, dale y ahí vamos. Entonces, Muy bien, pues eh, como siempre, un placer platicar contigo, tocayo. Desde que te conocí, desde el primer día que te conocí, me di cuenta, que tenías mucho por hacer. Te gracias, felicito. gracias, gracias, gracias. Bueno, ahí lo tienen, Martín Mejía, pionero, mayorista disruptivo, nos está acompañando hoy con su conocimiento, con sus experiencias. Estoy seguro que el tema da para más, vamos a estar hablando, así que queden en sintonía y vamos a estar nuevamente conociendo más mayoristas disruptivos, más pioneros que han logrado traer todo este fenómeno de tecnología a Latinoamérica para hacerla muy productiva. Martín, muchas gracias. Audiencia, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Nos vemos pronto.